Hola amigos, mi nombre es Cowley. A partir de hoy os voy a relatar casos reales de crímenes y misterios. Me gustaría contar con vuestra participación, dejándome comentarios sobre cada caso, o si conocéis alguno del que quisierais que os hablara. Asimismo, no os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita y dejar un like para no perderos ninguna de mis historias. Y sin más preámbulo, empecemos. Asesinatos, muertes sospechosas y desapariciones en alta mar a bordo de transatlánticos han pasado a la historia de los cruceros. Las románticas cubiertas de The Love Boat pueden ser un lugar muy peligroso. En 1947, una vez más, otro barco, otro ojo de buey y otro cadáver aparecieron en los titulares. Esta vez, no había dudas sobre lo que realmente había ocurrido. James Camp, mayordomo a bordo del Durban Castle, buque de la Union Castle Line que navegaba entre Sudáfrica e Inglaterra, era un depredador que había intentado seducir a muchas pasajeras. En un fatídico viaje, le llamó la atención la atractiva actriz Gaye Gibson, de 21 años. La chica había actuado recientemente en varias obras de teatro. Gibson, Gaye, era su nombre artístico. Su verdadero nombre era Eileen Isabella Ronnie Gibson. La actriz zarpó hacia Inglaterra desde Ciudad del Cabo en octubre de 1947. Ocupaba el camarote 126 de la cubierta B, una litera de primera clase. El 18 de ese mes, cuando el transatlántico se encontraba a unas 150 millas de la costa occidental de África, se denunció su desaparición. En un principio se pensó que Gibson había caído por la borda, por lo que el capitán Arthur Patey ordenó dar la vuelta al barco. A pesar de las búsquedas desesperadas en las aguas infestadas de tiburones, no se encontró rastro de ella. El capitán Patey llevó a cabo una investigación a bordo mientras el Durban Castle seguía navegando hacia Southampton. El vigilante Frederick Steer informó de que la campana de servicio del camarote 126 había sido pulsada varias veces, como frenéticamente, a las 2:58 de la madrugada del 18 de octubre, y él había acudido a la llamada. Se situó fuera del camarote y llamó a la puerta. Steer se dio cuenta de que ambas luces, roja y verde, situadas fuera del camarote, estaban encendidas, lo que indicaba que el ocupante había llamado tanto al auxiliar como a la auxiliar. Normalmente, los pasajeros llaman solo a uno de ellos. La puerta se abrió un resquicio y el vigilante vislumbró brevemente a un hombre de uniforme, James Camp, que cerró rápidamente la puerta y dijo a través de la rejilla de la puerta: «No pasa nada». Steer volvió a sus tareas, suponiendo que Camp, de quien sabía que era camarero, había respondido a la llamada del pasajero. Camp negó rotundamente haber estado en el camarote de Gaye Gibson, insistiendo en que Steer se había equivocado. Sin embargo, levantó sospechas durante el resto del viaje por llevar una chaqueta de manga larga, cuando en aquella zona tropical era habitual llevar uniformes de manga corta. Cuando se le pidió que desnudara los brazos, Camp reveló arañazos que, según él, eran consecuencia de un sarpullido provocado por el calor tropical. El capitán había informado rápidamente a sus jefes de la oficina central de la Union Castle Line sobre la desaparición de la actriz. El Departamento de Investigaciones Criminales de Scotland Yard transmitió instrucciones: cerrar con candado y sellar el camarote, no molestar a nadie. Los agentes del CID subirán a bordo en Cowes Roads. Cuando el barco llegó a las aguas de Cowes Roads, frente a Southampton, los agentes de policía subieron a bordo y rápidamente recopilaron información sobre Gaye Gibson y James Camp. La actriz no había tenido una buena experiencia en su papel más reciente. Interpretaba a Lorna, la novia de un manager de boxeo en Golden Boy, una producción sudafricana que pagaba un sueldo muy bajo. Los testigos declararon más tarde que Gaye Gibson era, en la vida real, muy parecida al último papel que había interpretado. Había demostrado ser una actriz emocional sujeta a ataques de histeria y desmayos. Antes de abandonar Sudáfrica, supuestamente le dijo a una amiga que estaba embarazada. Según una versión, había aceptado el pago de 350 libras por el viaje de manos del propietario de un club nocturno de poca reputación.
Los pasajeros asistieron a un baile en la primera noche en el mar. Gay Gibson estaba presente, bailó con varios pasajeros masculinos y Cam se fijó en ella y comentó a otro camarero: «Tengo ganas de tomarme una copa en su camarote esta noche». Este tipo de comentario era típico de Cam, de 31 años, que llevaba el pelo negro peinado hacia atrás como un Latin lover de los años 20. Se consideraba irresistible para las jóvenes, aunque su acento de Lancashire solía parecerles más divertido que excitante. Entre sus compañeros, Cam era conocido como Don Jimmy, un famoso mujeriego que, aunque estaba casado, se jactaba de tener una aventura con una pasajera en cada viaje. 2 mujeres le habían acusado de violación en el pasado, pero esto no disminuía el ardor y los esfuerzos de Cam por acercarse a las pasajeras. Se enorgullecía de atraer a las mujeres más guapas de cada viaje. Decía uno de sus compañeros de a bordo: «Jimmy siempre decía que estábamos celosos de él». Cam fue llevado ante el sargento detective Quinlan, quien le interrogó lentamente, diciéndole que si tenía alguna explicación para la desaparición de Gay Gibson, este era el momento de ofrecer dicha información. El comisario preguntó entonces: «¿Quiere decir que la señorita Gibson podría haber muerto por una causa distinta a ser asesinada? ¿Podría haber sufrido un ataque al corazón o algo así?». Dijo que Gay Gibson le había invitado a su camarote aquella noche y él le había llevado una copa. Ella llevaba un camisón sin nada debajo. Se quitó esta prenda y él se metió en la cama con ella. En un momento de la relación, según Cam, el cuerpo de ella se puso rígido de repente y luego se puso flácido. Se levantó de la cama y describió cómo vio que ella echaba espuma marrón por la boca y que solo un ojo parecía estar ligeramente abierto. «Intenté hacerle la respiración artificial», afirmó Cam. Mientras lo hacía, el vigilante nocturno llamó a la puerta e intentó abrirla. Cerré la puerta. Me entró el pánico. No quería que me encontraran en una posición tan comprometida. Relató que fue a la puerta y le dijo a Steer que todo estaba bien. Cuando Steer se marchó, Camp volvió junto a la actriz en la cama y dijo que no podía encontrar ningún signo de vida. Tras forcejear con el cuerpo inerte, logré levantarla hasta el ojo de buey, la empujé a través de él. En otro interrogatorio policial se citó a Cam diciendo que el cuerpo, al golpear la superficie del agua, hizo un chapoteo infernal, revelando así su actitud cruel e indiferente hacia Gibson. En el primer interrogatorio policial a bordo del Durban Castle, Cam expresó su extrañeza por el hecho de que las campanas de servicio hubieran sido accionadas. «No puedo ofrecer ninguna explicación sobre cómo llegaron a sonar las campanas, ya que definitivamente yo no las toqué». Admitió haber mentido al capitán sobre su presencia en el camarote de la actriz, afirmando que había decidido decir la verdad más tarde. «Me di cuenta», admitió Camp, «de que el testigo Steer me incriminaba definitivamente». El lunes 27 de octubre de 1947, el Southern Daily Echo informó que Camp, un mayordomo de cubierta del Durban Castle, había sido puesto bajo custodia y acusado de asesinato en alta mar. El juicio Camp fue juzgado por el asesinato de Gay Gibson ante el juez Hilbery en los Assizes de Winchester. Pensó, sin duda y erróneamente, que deshaciéndose del cuerpo se desharía de las pruebas de su crimen y que no era posible una condena sin la presencia de un cuerpo. Esto, por supuesto, no era así. En otros casos anteriores de asesinatos sin cadáver en Inglaterra, los presuntos culpables habían sido condenados. Pero había pruebas contra Cam. Las marcas de arañazos en sus brazos habían sido examinadas por el médico del barco, el Dr. Griffiths, después de que el capitán Patty ordenara al camarero que se sometiera a un examen médico. Griffiths testificó que había encontrado estas marcas en los hombros y muñecas de Cam y que estos arañazos, en su opinión, habían sido hechos por una mujer que se defendía, no por alguien que estuviera sufriendo algún tipo de convulsión. Las manchas de la almohada del camarote fueron examinadas por el Dr. Donald Tier, un conocido patólogo, y este declaró que se trataba de manchas de sangre. La sangre era de tipo O. Dado que la sangre de Cam era de tipo A, cabía suponer que se trataba de sangre del cuerpo de Gay Gibson, no de Cam.
El Dr. Teer declaró que estas manchas, junto con las emisiones de orina, podían esperarse de alguien que hubiera sido estrangulado hasta la muerte, emisiones que no procederían de alguien que hubiera sufrido un ataque al corazón. Durante el juicio, se reveló que el patólogo Dennis Hockling, testigo de la defensa, había descubierto una mancha de orina en las sábanas de la litera del camarote 126. El patólogo de la corona afirmó que la micción involuntaria es algo que suelen sufrir en su agonía las víctimas de estrangulación. Hockling argumentó que podría haber sido el resultado de causas naturales. El contenido, las paredes y la sección del ojo de buey del camarote 126 fueron retirados por la policía y utilizados como prueba en el juicio. Camp se vio envuelto en una serie de falsedades. Insistió en que la actriz solo llevaba un ligero camisón amarillo sin ropa interior cuando lo atrajo a su habitación. Sin embargo, faltaba el pijama negro de Gay Gibson, que se sabía que había metido en la maleta y llevado consigo en el viaje por mar, y se llegó a la conclusión de que lo llevaba puesto cuando Cam la empujó por el ojo de buey, lo que sugería además que no había invitado al camarero a mantener relaciones íntimas con ella. La acusación insistió en que Cam se había inventado la historia de haber sido invitado a entrar en el camarote, que llegó a la puerta de la actriz con el pretexto de entregarle una bebida y que, una vez que ella le abrió la puerta, entró por la fuerza e intentó abusar de ella. Ella se había defendido furiosamente, arañándole los brazos y las muñecas, y él la había estrangulado. De algún modo, durante el forcejeo, Gibson había conseguido pulsar los botones de servicio, lo que llevó a Steer al camarote 126. Cuando llegó, Camp ya estaba en el camarote. Acababa de asesinar a la actriz y fingió que no pasaba nada cuando despidió al vigilante. Cuando Camp subió al estrado, el abogado de la acusación le preguntó si se consideraba un hombre honesto. Camp respondió: «Creo que sí, señor». Luego se probó en el tribunal que Camp había cambiado su historia 6 veces en lo que defendía como autoconservación. Cuando se le preguntó acerca de empujar el cuerpo de Gibson a través del ojo de buey, Camp reconoció que fue una conducta bestial. Después de una audiencia de 4 días, el jurado deliberó durante 45 minutos y volvió con un veredicto de culpabilidad. Camp fue condenado a muerte por el juez Hilbery el 22 de marzo de 1948. Sin embargo, la ejecución no se llevó a cabo porque el Parlamento estaba considerando la abolición de la pena de muerte en ese momento y el ministro del Interior había optado por conmutar todas las penas de muerte pendientes mientras se debatía el asunto. Esto llevó al primer ministro británico, Winston Churchill, llegó a comentar que la Cámara de los Comunes, mediante su voto, ha salvado la vida del brutal y lascivo asesino que arrojó a la pobre chica que había violado y agredido a través de un ojo de buey del barco a los tiburones. Camp presentó una apelación en abril de 1948, pero fue denegada. Fue puesto en libertad en 1959, pero fue llevado a prisión después de ser declarado culpable de una serie de agresiones indecentes a chicas. Fue liberado nuevamente en 1978. Murió en julio de 1979 de insuficiencia cardíaca. El cuerpo de Eileen Gibson nunca fue encontrado, y hoy en día siguen produciéndose delitos a bordo de los cruceros. La Organización Internacional de Víctimas de Cruceros es un grupo de defensa con muchas muertes sospechosas en sus listas.